¿Y si la señal más importante de tu vida no fuera un grito sino un susurro? No un colapso, ni una tragedia visible, ni una crisis que se pueda explicar con palabras simples, sino algo más difícil de señalar. Una inquietud silenciosa que aparece incluso cuando todo está bien. Te levantas, cumples, respondes, sigues. La vida funciona por fuera, pero por dentro hay un pequeño desajuste, una sensación que no encaja del todo. Como si estuvieras caminando con el cuerpo hacia adelante mientras algo esencial en ti se queda atrás, mirando el camino con una calma extraña, como si ya lo hubiera recorrido demasiadas veces. Esa inquietud no siempre duele. A veces se siente como un vacío suave, como un cansancio que no se va con sueño. A veces se manifiesta como una falta de entusiasmo que te da vergüenza admitir, porque no tienes motivos, o como una nostalgia sin objeto, una tristeza sin causa clara, una impaciencia que no es por el mundo, sino por ti. Y en los momentos de silencio, cuando no hay pantallas, cuando no hay ruido, cuando no hay excusas, aparece la frase que más intentas ignorar: no puede ser solo esto. No lo dices en voz alta, solo lo sientes, y lo sientes como si no viniera de tu mente, sino de un lugar más profundo, un lugar que no discute, un lugar que no negocia. Durante mucho tiempo te enseñaron a interpretar esa señal como estrés, como falta de motivación, como ansiedad, como una etapa, como un problema que se resuelve con productividad, disciplina o distracción. Necesitas un nuevo objetivo, te dicen. Necesitas descansar, necesitas salir, y tal vez todo eso ayude un poco, como ayuda un vaso de agua cuando tienes sed, pero no resuelve el problema cuando no es sed, porque lo que estás sintiendo no es falta de energía, es falta de sentido, y el sentido no se recupera con entretenimiento, ni con metas ajenas, ni con rutinas que solo llenan el tiempo. El sentido se recupera cuando vuelves a alinearte con algo que es tuyo, con algo que te pertenece por dentro, con algo que tu alma reconoce como verdadero. ¿Y si la inquietud silenciosa que sientes no fuera un defecto tuyo, sino una señal de tu conciencia más profunda? ¿Y si esa sensación de estar repitiendo no fuera una metáfora, sino una percepción real? Hay personas que sienten esto con una intensidad especial, no porque sean débiles, sino porque ya no pueden engañarse. Han aprendido a funcionar, sí, pero ya no pueden fingir que funcionar es lo mismo que vivir. Se dan cuenta de que pueden sobrevivir muchos años en una versión reducida de sí mismos. Pueden cumplir con todo y aún así sentirse vacíos. Pueden sonreír y aún así sentir que algo se está apagando lentamente. Y lo que más asusta no es el vacío. Lo que asusta es la claridad que empieza a asomarse. Estoy desperdiciando algo, no sé qué, pero lo siento. No es un pensamiento dramático. Es un reconocimiento íntimo. Es una verdad que no necesita pruebas. Y cuando aparece, intentas taparla. Te distraes con trabajo, con responsabilidades, con obligaciones. Te convences de que más adelante será diferente. Te dices que es normal, que todos pasan por esto, que la vida es así. Pero en el fondo sabes que no es solo una etapa. Es algo más antiguo. Un cansancio que parece venir de lejos. Como si no estuvieras cansado de tu semana, ni de tu mes, ni de tu año. Como si estuvieras cansado del juego completo. A veces, ese cansancio del juego se manifiesta como rechazo a la superficialidad. Empiezas a tolerar menos conversaciones vacías, menos dramas repetidos, menos urgencias falsas. Lo que antes te motivaba ahora te parece pequeño. Lo que antes te emocionaba ahora te deja frío. No porque hayas perdido la capacidad de sentir, sino porque algo en ti dejó de creer. Y al mismo tiempo aparece una contradicción. Sigues amando, sigues sintiendo, sigues deseando conexión real, pero te cuesta encontrarla en un mundo donde casi todo se mueve rápido y casi nadie se queda quieto el tiempo suficiente como para escuchar lo que de verdad le pasa. Entonces empiezas a preguntarte cosas que antes evitabas. Preguntas que no se responden con consejos,
Preguntas que no se resuelven con pensamiento positivo. ¿Por qué me siento así si no me falta nada? ¿Por qué siento una especie de cierre acercándose? ¿Por qué, a veces, en lugar de pensar en el futuro, siento una fatiga profunda ante la idea de seguir repitiendo el mismo tipo de vida, el mismo tipo de problemas, el mismo tipo de patrones? Y cuando te haces estas preguntas, no siempre viene una respuesta. A veces solo viene un silencio más pesado, un silencio que parece decirte, porque ya sabes. Edgar Cayce habló de algo que encaja con esta experiencia de una manera inquietante. Él sostenía que el alma no vive el tiempo como lo vive la mente humana, que lo que llamamos vida es una especie de aula, y que algunas almas llegan a un punto en el que ya han aprendido lo que necesitaban aprender de ciertos tipos de experiencias. No significa que ya lo saben todo. No significa que sean superiores. Significa que hay un momento en el que repetir deja de enseñar. Repetir deja de pulir. Repetir deja de expandir. Repetir se convierte en desgaste. Y cuando eso ocurre, el alma empieza a enviar señales, no para asustarte, sino para despertarte. La señal silenciosa de que tu alma ya se cansó de esta vida no es deseo de morir. Es deseo de dejar de desperdiciar. Es deseo de dejar de actuar. Es deseo de dejar de aplazar. Es deseo de vivir con verdad. Porque el alma, a diferencia de la mente, no se impresiona con logros vacíos. La mente puede sentirse orgullosa de cumplir, de producir, de sostener una imagen. El alma no. El alma solo reconoce coherencia o incoherencia, expansión o estancamiento, amor real o miedo disfrazado. Tal vez por eso esa inquietud aparece cuando estás solo, porque en soledad se cae el teatro. En soledad no hay público. En soledad no hay alguien a quien convencer. Solo estás tú, frente a ti. Y ahí se hace evidente lo que intentas ignorar. Que hay decisiones que no estás tomando. Que hay verdades que no estás diciendo. Que hay heridas que no estás mirando. Que hay partes de ti que se están quedando sin aire. Y cuando el alma se queda sin aire, no lo expresa con palabras bonitas. Lo expresa con síntomas existenciales, con una pérdida de sentido, con una fatiga que no se cura con sueño, con un cansancio del mundo, que en realidad es cansancio de la mentira, porque la mentira más grande que puedes sostener es vivir una vida que no se siente tuya y llamarla normal. Pero aquí aparece una idea que puede cambiar la forma en que interpretas lo que te está pasando. ¿Y si esa inquietud no es un problema, sino una brújula? ¿Y si el hecho de que ya no puedas distraerte como antes es una señal de madurez? ¿Y si la vida, al dejar de anestesiarte con pequeñas recompensas, está empujándote hacia algo más verdadero? Cayce sugería que el alma elige encarnar para aprender lecciones específicas, y que dentro de una vida hay momentos clave, puntos de giro, donde la conciencia recibe oportunidades de elegir diferente. No siempre son decisiones grandes. A veces son pequeñas decisiones repetidas, decir la verdad o callar, enfrentar o evitar, cuidar el alma o negociar con ella. Y esas decisiones pequeñas construyen un patrón, el patrón de una vida. Lo inquietante es esto. Muchas personas creen que el patrón de su vida es el resultado de lo que les ocurrió. Pero desde la perspectiva espiritual, el patrón de una vida también es el resultado de lo que eliges cuando nadie te obliga, de lo que haces con tu libertad, de lo que haces con tu miedo, de lo que haces con tu tiempo. Si tu alma ya está cansada, no es porque la vida sea difícil, es porque la vida se ha vuelto repetición sin crecimiento. Y el crecimiento del alma no siempre significa lograr más. A veces significa lo contrario, soltar, detenerse, elegir menos, pero elegir con verdad. Dejar de gastar energía en lugares donde no hay reciprocidad. Dejar de perseguir aprobación. Dejar de comprar paz falsa al precio de tu autenticidad. Y aquí aparece otro signo silencioso que mucha gente reconoce, aunque no lo diga. La sensación de que ya no puedes volver atrás,
No porque algo externo te lo impida, sino porque algo interno ya cambió. Es como si hubieras visto una grieta en la pared de tu vida, y ahora no puedes fingir que no está. Puedes pintarla, puedes cubrirla, puedes no mirarla por un tiempo, pero sabes que está ahí. Y esa grieta se llama conciencia. Una vez que la conciencia se abre, ya no puedes dormir igual, ya no puedes consumir igual, ya no puedes vivir igual, al menos no sin pagar un precio interior. Entonces, ¿qué haces con esto? Lo primero es dejar de juzgarte. No estás roto, no estás fallando, no eres débil por sentir que algo no encaja. Al contrario, quizás tu sensibilidad es la señal de que estás listo para vivir con más verdad. Lo segundo es dejar de llamarlo estrés y empezar a llamarlo por su nombre real, una llamada interna, una invitación a revisar tu vida con honestidad, no para castigarte, sino para alinearte. Y sí, esto da miedo, porque la mente ama lo conocido incluso cuando lo conocido duele. La mente prefiere una tristeza familiar a una libertad incierta. La mente prefiere una rutina que ahoga a un salto que no puede controlar. Pero el alma no busca control, busca coherencia, busca expansión, busca regresar a sí misma. Si alguna vez has sentido que algo dentro de ti ya no quiere seguir jugando el mismo juego, que ya no quiere repetir la misma historia con nombres diferentes, que ya no quiere vivir solo por inercia, entonces no estás solo. Y lo que viene ahora no es una solución rápida, es un proceso, un retorno, una decisión que no se toma una sola vez, sino muchas veces a diario, en lo pequeño. Porque el alma no despierta con un evento, despierta con una cadena de elecciones honestas. La pregunta que tienes delante no es ¿cómo me siento mejor? Esa es la pregunta de la mente. La pregunta real es ¿qué parte de mi vida está desalineada con lo que soy? ¿Dónde me estoy traicionando? ¿En qué lugar sigo viviendo una versión de mí que ya se cansó? ¿Qué estoy aplazando por miedo? ¿Qué estoy sosteniendo por costumbre? ¿Qué estoy evitando porque me obligaría a cambiar? Y mientras lees o escuchas estas palabras, quizás ya sientes la respuesta en el cuerpo, no como una frase, sino como una presión suave, como un nudo en el pecho, como una tensión en el estómago, como un silencio que pesa. Esa es la señal. No es estrés, no es falta de motivación, es algo más profundo. Es el alma diciendo, ya basta de repetición, ya basta de mentiras pequeñas, ya basta de vivir como si tuvieras tiempo infinito. Porque lo más trágico no es sufrir, lo más trágico es pasar por la vida sin vivirla de verdad. Y cuando el alma se cansa, no se cansa de la vida, se cansa de no vivirla. Cuando el cansancio del alma se instala, no siempre se manifiesta como una crisis visible. Rara vez llega como un derrumbe repentino. La mayoría de las veces aparece de forma más discreta, casi educada. Sigues cumpliendo, sigues funcionando, sigues siendo responsable, pero algo interno empieza a desconectarse lentamente. Ya no reaccionas con la misma intensidad, ya no te entusiasmas con las mismas promesas, ya no te ilusiona el mismo futuro que antes parecía suficiente. Y lo más desconcertante es que no sabes explicar por qué. No hay un evento concreto que lo justifique. No hay un error claro que señalar. Solo hay una sensación persistente de estar viviendo una vida que se repite, como si el calendario avanzara pero la experiencia interna permaneciera atrapada en el mismo punto. Empiezas a notar patrones, situaciones distintas, personas distintas, contextos distintos pero la misma emoción de fondo, el mismo cansancio, la misma decepción suave, la misma sensación de otra vez. Y ahí es donde muchas personas se confunden. Creen que el problema está afuera, que es la pareja equivocada, el trabajo equivocado, la ciudad equivocada, la época equivocada. Cambian elementos externos esperando que algo interno se acomode. A veces funciona por un tiempo, otras veces no. Pero incluso cuando funciona, el alivio suele ser temporal, porque el patrón no estaba en la superficie, estaba más profundo. Edgar Cayce sostenía que el alma no se cansa de los eventos,
sino de los aprendizajes estancados. Cuando una experiencia deja de enseñar, empieza a desgastar. Cuando una relación deja de expandir, empieza a drenar. Cuando una forma de vivir deja de alinearse con lo que el alma necesita expresar, aparece la fatiga, y esa fatiga no se resuelve acumulando nuevas experiencias iguales, sino cambiando la forma en que se vive, la conciencia desde la que se elige. Por eso el cansancio del alma suele venir acompañado de una resistencia extraña a seguir avanzando de la manera habitual. Te cuesta imaginarte 10, 20, 30 años más viviendo exactamente bajo los mismos parámetros. No porque no puedas, sino porque algo dentro de ti se revela. No lo hace con violencia, lo hace con desgano, con indiferencia, con una falta de energía que no es depresión, sino saturación. Saturación de lo falso, saturación de lo mecánico, saturación de una vida que se siente más como una rutina que como una expresión auténtica. Aquí aparece una idea que resulta incómoda, pero necesaria. Muchas personas no están cansadas porque su vida sea demasiado dura, sino porque su vida se ha vuelto demasiado automática. Se levantan, cumplen, responden, producen, descansan, repiten. Y aunque desde afuera parezca estabilidad, por dentro se siente vacío, no porque falte actividad, sino porque falta presencia, falta decisión consciente, falta verdad. Desde la perspectiva de Kaize, esto tiene una explicación más profunda relacionada con el tiempo y la conciencia. Él afirmaba que el alma no experimenta la vida como una secuencia infinita de momentos aislados, sino como un patrón completo, y que la mente humana, al estar enfocada en el tiempo lineal, pierde de vista ese patrón. Por eso la mente piensa en términos de más adelante, algún día, cuando todo esté resuelto. Mientras tanto, el alma percibe algo distinto. Percibe si ese algún día es real o si es solo una forma elegante de posponer lo esencial. Cuando el alma se cansa, lo hace porque puede ver el patrón completo desde una perspectiva más amplia. Puede ver cómo ciertas decisiones se repiten, cómo ciertos miedos siguen gobernando, cómo ciertas verdades se siguen evitando. Y desde ese punto de vista, la fatiga no viene del esfuerzo, sino de la falta de coherencia, de vivir demasiado tiempo desconectado de lo que se siente verdadero. Esto explica por qué algunas personas, aún teniendo tiempo libre, se sienten agotadas. Otras, aún logrando metas importantes, sienten una especie de vacío inmediatamente después. Otras más, aún rodeadas de gente, se sienten profundamente solas. No es falta de estímulo, es falta de alineación. Es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir eligiendo. El alma no se alimenta de ocupación, se alimenta de sentido, y el sentido no se construye acumulando cosas, sino viviendo en coherencia con lo que se es. Cuando esa coherencia falta durante mucho tiempo, el alma empieza a enviar señales más claras. No siempre agradables, pero sí honestas. Sensaciones de urgencia, pensamientos recurrentes, sueños extraños, momentos de lucidez incómoda. Todo eso no aparece para castigarte, sino para sacarte del piloto automático. Aquí es donde muchas personas cometen un error silencioso. Confunden el cansancio del alma con el deseo de escapar. Piensan que la solución es irse, huir, romper todo de golpe. A veces eso es necesario, pero muchas veces no. El alma no siempre pide destrucción, a menudo pide atención, pide presencia, pide que dejes de vivir como si tuvieras que cumplir un guión que no escribiste conscientemente. Desde esta perspectiva, la pregunta no es ¿qué tengo que cambiar afuera?, sino ¿desde dónde estoy viviendo? ¿Desde el miedo o desde la verdad? ¿Desde la costumbre o desde la elección? ¿Desde la necesidad de aprobación o desde la coherencia interna? Porque dos personas pueden vivir la misma vida externa y experimentar algo completamente distinto por dentro.
La diferencia no está en las circunstancias, sino en el nivel de conciencia con el que se habitan. Kaiser hablaba del ahora eterno como el punto desde el cual el alma observa la vida humana. Un estado donde pasado, presente y futuro no están separados, sino disponibles. Desde esa perspectiva, el alma puede ver no solo lo que estás viviendo, sino lo que estás evitando. No solo lo que haces, sino lo que no te atreves a hacer. Y cuando esa distancia entre lo que eres y lo que vives se vuelve demasiado grande, aparece el cansancio. No como castigo, sino como advertencia. Esto también explica por qué muchas personas sienten que el tiempo se acelera cuando el cansancio del alma aparece. Los años parecen pasar más rápido. Las semanas se confunden. Los días se repiten. No porque el tiempo haya cambiado, sino porque la conciencia se ha reducido. Cuando no hay novedad interna, cuando no hay decisiones conscientes, la experiencia se aplana. Todo se parece. Y esa sensación de que la vida se me está yendo no tiene que ver con la edad, sino con la falta de presencia real. El alma, al percibir el patrón completo, no se preocupa por cuántos años tienes. Se preocupa por cuánta verdad estás viviendo. Y cuando detecta que estás desperdiciando oportunidades de crecimiento, no te grita, te cansa, te quita el entusiasmo por lo falso, te vuelve intolerante a lo superficial, te obliga a mirar hacia adentro aunque no quieras. En este punto, muchas personas intentan volver atrás. Quieren recuperar la ilusión, el entusiasmo ingenuo, la motivación automática, pero eso casi nunca funciona, porque el cansancio del alma no es un problema que se pueda deshacer, es una etapa, un umbral, algo que se atraviesa o se ignora, y cuando se ignora, el precio suele ser vivir con una sensación constante de vacío funcional. Cuando se atraviesa, el proceso duele, pero libera. Atravesar este umbral implica aceptar algo fundamental, que no puedes seguir viviendo igual y sentirte diferente, que no puedes seguir eligiendo desde el miedo y esperar paz, que no puedes seguir posponiendo lo esencial y esperar plenitud. El alma no negocia con excusas, solo responde a decisiones reales. Por eso, cuando el cansancio del alma aparece, también aparece una oportunidad. La oportunidad de detenerte, de escuchar, de observar tus patrones con honestidad, de preguntarte qué parte de tu vida estás sosteniendo solo por inercia, qué promesas te hiciste a ti mismo y no cumpliste, qué verdades has estado silenciando para no incomodar a otros o a ti. Y si este mensaje está resonando contigo, si mientras escuchas sientes esa mezcla extraña de incomodidad y claridad, tómalo como una señal de que no estás solo en este proceso. Puedes apoyar este espacio con algo simple, dejando un me gusta y suscribiéndote al canal, no por compromiso externo, sino como una forma consciente de decirte que estás dispuesto a seguir explorando estas preguntas con profundidad y honestidad. Porque lo que viene después no es fácil, pero es real. El cansancio del alma no se resuelve con respuestas rápidas. Se transforma con elecciones conscientes, y esas elecciones empiezan siempre en el mismo lugar. Este momento, cuando empiezas a observar tu vida desde este lugar más honesto, algo inquietante se vuelve evidente. No solo se repiten situaciones, se repite la forma en que respondes a ellas. Cambian los escenarios, cambian las personas, cambian los nombres, pero la emoción central permanece. El mismo miedo que te frena, la misma duda que te hace retroceder, la misma necesidad de aprobación que te lleva a traicionarte un poco. Y esa repetición, vista desde fuera, podría parecer mala suerte o falta de decisión, pero vista desde dentro, se siente como algo más profundo, casi estructural, como si estuvieras caminando dentro de un círculo creyendo que es una línea. Aquí es donde la idea del ahora eterno de la que hablaba Edgar Cayce empieza a cobrar un sentido perturbador. Si el alma no vive el tiempo como una sucesión de momentos que se pierden, sino como un patrón completo que existe simultáneamente, entonces la repetición no es un accidente, es una señal.
Desde la perspectiva del alma, cada vez que eliges desde el miedo en lugar de la verdad, no solo estás tomando una decisión aislada, estás reforzando una ruta dentro de ese patrón, y cada vez que evitas una elección necesaria, esa evitación no desaparece, se integra. Esto cambia por completo la forma en que entiendes el libre albedrío. Muchas personas creen que tener libre albedrío significa poder elegir cualquier cosa en cualquier momento. Pero desde esta visión, el libre albedrío es más sutil y más exigente. No se trata de elegir infinitas opciones, sino de elegir conscientemente entre repetir o transformar, entre seguir el camino conocido o atravesar la incomodidad de uno nuevo, entre reaccionar automáticamente o detenerte y decidir desde un lugar más profundo. Desde el ahora eterno, el alma puede ver todas esas elecciones coexistiendo. Puede ver la versión de ti que sigue repitiendo. Puede ver la versión de ti que se atreve a cambiar. Puede ver los caminos que no tomaste y los que aún están disponibles. Y aquí aparece una verdad difícil de aceptar. No es que no tengas opciones, es que sigues eligiendo las mismas. No porque no puedas cambiar, sino porque cambiar implica perder algo a lo que estás apegado, aunque ese apego te esté agotando. Por eso el cansancio del alma suele venir acompañado de una sensación de cierre, como si una etapa estuviera terminando, incluso si no sabes qué viene después. No es el final de la vida, es el final de una forma de vivir, el final de una identidad construida para sobrevivir, para encajar, para cumplir. El alma se cansa cuando ya no quiere seguir interpretando el mismo papel. Y ese cansancio no se soluciona mejorando el papel, sino dejándolo. Muchas personas sienten esta etapa como una amenaza. Piensan que algo anda mal porque ya no desean lo que antes deseaban, porque ya no toleran lo que antes aceptaban, porque ya no pueden mentirse con la misma facilidad. Pero desde una perspectiva más amplia, esto no es una pérdida, es una transición. Es el signo de que la conciencia se está moviendo de un nivel superficial a uno más profundo. Kaize afirmaba que el alma elige las circunstancias de una vida con un propósito específico, no para sufrir sin sentido, sino para tener oportunidades concretas de aprendizaje. Pero esas oportunidades no se activan solas, requieren elección, y cuando una oportunidad es ignorada una y otra vez, el alma no la retira. La repite, cambia el envoltorio, pero mantiene la lección. Por eso ciertas situaciones regresan una y otra vez, hasta que son vistas con claridad. Desde esta perspectiva, el cansancio del alma no es un deseo de huir de la vida, sino un rechazo a seguir viviendo inconscientemente. Es el rechazo a seguir actuando desde patrones que ya no reflejan quién eres. Y aquí aparece una responsabilidad incómoda. Reconocer que, en muchos casos, no estás atrapado, estás eligiendo. Eligiendo por miedo, por comodidad, por costumbre. Pero eligiendo al fin. Aceptar esto duele, porque rompe la narrativa de víctima. Pero también libera, porque devuelve el poder. Si estás repitiendo, no es porque el universo te castigue, es porque hay algo que aún no has decidido enfrentar. Y esa decisión no siempre es externa. A veces es interna. A veces implica dejar de esperar permiso. A veces implica aceptar que ciertas relaciones, ciertas metas, ciertas versiones de ti ya cumplieron su función. Desde el ahora eterno, el alma no mide el éxito por resultados externos. Lo mide por coherencia, por alineación entre lo que sabes y lo que haces, por la distancia entre tu verdad interna y tu vida cotidiana. Y cuando esa distancia se vuelve demasiado grande, aparece la incomodidad, aparece el cansancio, aparece la urgencia silenciosa. Esa urgencia no dice hazlo ya en términos de acción externa, dice míralo ahora, dice deja de postergar la verdad, dice no sigas actuando como si tuvieras tiempo infinito. Porque aunque el tiempo sea una ilusión desde la perspectiva del alma, la experiencia humana no lo es. Cada momento vivido en incoherencia pesa. Cada elección evitada se acumula. No como culpa, sino como tensión.
Aquí es donde muchas personas sienten miedo, porque si aceptan esta visión, ya no pueden justificarse diciendo más adelante. El ahora eterno no reconoce el algún día, reconoce solo el patrón que se está creando ahora, y ese reconocimiento puede ser abrumador, pero también puede ser profundamente liberador, porque si todo está ocurriendo ahora, entonces ahora es el único punto donde puedes elegir diferente. El problema no es que no sepas qué hacer, en el fondo, casi siempre lo sabes. El problema es que no te gusta el costo emocional de hacerlo. Cambiar implica incomodar a otros, implica decepcionar expectativas, implica atravesar miedo, implica soltar seguridades falsas. Pero el alma no se alimenta de seguridad, se alimenta de verdad. Y cuando la verdad es postergada demasiado tiempo, el alma se cansa. Tal vez por eso esta etapa viene acompañada de una sensación de «ya no puedo seguir así». No como un pensamiento dramático, sino como una certeza tranquila. No hay prisa externa, pero hay una firmeza interna, como si algo dentro de ti hubiera tomado una decisión antes de que tu mente la entendiera. Y esa decisión no es destruir tu vida, es vivirla de verdad. Desde este lugar, el cansancio del alma deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. No te dice exactamente qué hacer, pero te deja claro que ya no puedes seguir haciendo. Te quita la energía para lo falso, para que empieces a buscar lo verdadero. Te incomoda para que dejes de dormir. Te vacía para que puedas llenarte de algo que tenga sentido. Y aunque este proceso no es cómodo, es profundamente humano. Es el proceso de dejar de vivir en automático y empezar a vivir con conciencia. No ocurre de golpe. Ocurre a través de pequeñas elecciones diarias. Elecciones que parecen insignificantes, pero que desde el ahora eterno tienen un peso enorme. Porque cada vez que eliges escucharte en lugar de callarte, cada vez que eliges la verdad en lugar de la comodidad, cada vez que eliges presencia en lugar de distracción, algo en el patrón se mueve, algo se integra, algo se alinea, y el cansancio empieza, lentamente, a transformarse en claridad. Cuando llegas a este punto de comprensión, algo cambia de forma silenciosa pero irreversible. Ya no puedes seguir fingiendo que no sabes. Ya no puedes seguir llamando casualidad a lo que se repite, ni estrés a lo que en realidad es desalineación. El cansancio del alma, visto desde aquí, deja de ser una molestia y se convierte en un umbral. Un punto de no retorno interno, no porque todo tenga que cambiar de inmediato, sino porque ya no puedes seguir viviendo igual sin pagar un precio cada vez mayor. Desde esta perspectiva, la vida deja de sentirse como una carrera hacia adelante y empieza a sentirse como un ajuste constante. Un ajuste entre lo que haces y lo que eres, entre lo que muestras y lo que sientes, entre la historia que cuentas y la verdad que callas. El alma no exige perfección, exige honestidad. Y cuando esa honestidad empieza a aparecer, aunque sea de forma incómoda, el cansancio comienza a transformarse. No desaparece de golpe, no se evapora mágicamente, se transforma en otra cosa, en claridad, en sobriedad, en una forma distinta de estar en el mundo. Ya no necesitas tanta distracción, ya no te atrae lo superficial de la misma manera. Empiezas a elegir con más cuidado dónde pones tu tiempo, tu energía, tu atención, no porque te vuelvas frío, sino porque te vuelves consciente. Y la conciencia cambia las prioridades sin necesidad de grandes discursos. Aquí aparece una verdad que muchas personas intuyen, pero pocas se atreven a aceptar. Vivir alineado con el alma no siempre se siente bien al principio. A veces se siente solitario. A veces se siente incómodo. A veces se siente como una pérdida. Porque implica dejar atrás versiones de ti que fueron útiles, pero ya no son verdaderas. Implica despedirte de identidades construidas para sobrevivir, no para vivir. Y esas identidades no se sueltan sin resistencia. Pero desde el ahora eterno, el alma no mide la vida por comodidad, la mide por coherencia. Y cada vez que eliges la coherencia, aunque duela,
algo profundo se acomoda. No siempre lo notas de inmediato. A veces se manifiesta como una calma extraña, a veces como una firmeza nueva, a veces como la sensación de estar, por fin, en el lugar correcto, incluso si ese lugar es incierto. Esto explica por qué algunas personas, cuando empiezan a escucharse de verdad, sienten miedo. No miedo a fracasar, sino miedo a no poder volver atrás. Porque intuyen que, una vez que eliges con conciencia, ya no puedes fingir ignorancia. Y eso implica responsabilidad. No la responsabilidad pesada de hacerlo todo bien, sino la responsabilidad honesta de dejar de traicionarte. El alma no se cansa porque la vida sea dura. Se cansa porque la vida se vive desconectada de la verdad interna durante demasiado tiempo. Y cuando el cansancio aparece, no es una señal de que debas rendirte, sino de que debes cambiar la forma en que estás viviendo. No necesariamente todo, no necesariamente de golpe, pero sí lo esencial. Tal vez por eso, cuando empiezas a hacer pequeños ajustes reales, algo se suaviza. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejan de sentirse vacíos. El dolor con sentido pesa menos que la comodidad sin sentido. El esfuerzo alineado cansa menos que la facilidad que te apaga. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a sentir que tu vida vuelve a pertenecerte. No es una vida perfecta, no es una vida sin miedo, es una vida habitada, una vida donde estás presente en tus elecciones, donde ya no te escondes detrás del así soy o del no puedo, donde empiezas a escuchar esa voz interna no como una amenaza, sino como una guía que no grita pero tampoco se va. Si has llegado hasta aquí escuchando esta historia, no es casualidad. Algo en ti reconoció estas palabras antes de que tu mente las analizara. Y si sientes que este contenido te está ayudando a mirar tu vida con más honestidad, puedes apoyar este espacio de forma simple, dejando un me gusta y suscribiéndote al canal. No como un gesto automático, sino como una decisión consciente de seguir explorando estas preguntas con profundidad y verdad. Pero más allá de cualquier acción externa, lo que realmente importa es lo que haces a partir de ahora. No mañana. No cuando todo esté claro. No cuando tengas menos miedo. Ahora. Porque el ahora es el único lugar donde la coherencia puede existir. El único lugar donde una elección real puede ocurrir. El cansancio del alma no pide soluciones rápidas. Pide presencia. Pide coraje. Pide que dejes de vivir como si tuvieras tiempo infinito para despertar. No para correr, sino para detenerte, para mirar, para elegir diferente. Aunque sea en algo pequeño, aunque sea hoy. Tal vez nunca sabrás con certeza absoluta si tu alma se cansó de esta vida. Pero sí puedes saber algo con claridad. Cuando empiezas a vivir de forma más honesta, el peso se aligera. Cuando eliges con conciencia, la vida se ordena por dentro. Y cuando dejas de desperdiciar tu energía en lo que no eres, algo esencial vuelve a encenderse. La señal silenciosa no llegó para asustarte, llegó para despertarte, y lo que hagas con esa señal no definirá solo tu futuro, sino la forma en que habitas este momento, porque al final, no se trata de vivir más tiempo, se trata de vivir con verdad.